Bueno, creo que la finalidad o el objetivo principal hacia el que apunta la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación es hacia la democratización del conocimiento en ciencia y tecnología, entendiendo que nuestras sociedades en la actualidad han sido construidas con base en ese modo de pensamiento, es decir, ese modo de reconocer el mundo y de comprenderlo, como es la ciencia y la tecnología y la innovación, es un modo que está altamente involucrado en nuestras sociedades y en esa misma medida entonces si ese es el caso, importa que los ciudadanos y los miembros de las distintas sociedades se preocupen por ese tema. Eso también está conectado, el problema de la democratización del conocimiento está conectado con y remite a la necesidad de que haya una responsabilidad social de la investigación y la innovación, es decir, en la medida en que la ciencia, la tecnología y la innovación están tan involucradas en nuestra vida y en la sociedad y las impactan para bien o para mal de manera intensa, es importante que los desarrollos en esos campos tengan en cuenta las voces y los puntos de vista de los distintos actores que están siendo impactados o que se relacionan con esos desarrollos científicos y tecnológicos. Yo pongo sobre la mesa algunos puntos clave que considero que se deben tener en cuenta a la hora de pensar y comprender la apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación y ponerla en práctica. Un primer punto es, con miras a esa búsqueda de democratizar el conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, la idea es poder permitir que actores diversos participen en esos procesos, es decir, distintos actores, más allá de los científicos, los expertos, los desarrolladores de tecnología y los innovadores. La idea es que estos actores se encuentren con otros actores de la sociedad en esos procesos de apropiación social del conocimiento, es decir, como el objetivo es la democratización, las comunidades de expertos o de científicos ya tienen sus espacios formales constituidos para comunicar y trabajar en torno a estos temas entre ellos mismos, incluso a nivel inter y transdisciplinario, pero con el resto de la sociedad todavía nos hace falta generar mecanismos e institucionalizar vías para que esos diálogos y esos trabajos de coparticipación y coproducción se realicen entre esas comunidades de expertos y otros actores de la sociedad. Un segundo elemento que es clave es que esos actores se reúnen a propósito de asuntos de interés o necesidades en común. Ellos, a pesar de sus diferencias, de todas maneras, tienen unos puntos en común sobre los cuales buscan atender una necesidad, resolver un problema, comprender algo que les interesa, así sean de tradiciones y de procedencias distintas. Entonces, en los procesos de apropiación, esos actores se reúnen y en esa medida desarrollan actividades intencionadas para resolver esa necesidad, ese interés o esa problemática que necesitan atender. En la medida en que se reconocen todos los actores, también se reconoce que así el actor que no es científico, no es experto en ciencia y tecnología, de todas formas tiene un conocimiento, una experiencia, un saber hacer que se puede poner en juego en esos procesos de apropiación del conocimiento y retroalimentar los procesos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Debemos reconocer que existen distintos niveles de participación. Se pueden dar ejercicios participativos en donde se consulta a distintos actores, pero las decisiones las toman unos actores específicos, o se puede llegar a niveles de participación en los que esos actores no científicos o ciudadanos, por ejemplo,
participan en la toma de decisión y en la gobernanza de los asuntos que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. Otro elemento importante es el reconocimiento y la apertura hacia la reflexividad y la crítica en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, reconociendo que esa mirada democratizadora del conocimiento permite reconocer que no siempre la ciencia, la tecnología y la innovación son la panacea, sino que también implican riesgos, efectos no deseados o no esperados que es necesario poner en discusión a nivel de la sociedad para encaminar bien el destino de la ciencia y sus aplicaciones. Por último, otro elemento que es importante es que no existen recetas para hacer apropiación social del conocimiento, porque estos procesos pueden tomar formas muy distintas porque son altamente contextualizados, es decir, que cada situación o problema de apropiación social en el que se busca que se generen procesos de apropiación del conocimiento requieren unos diseños y una formulación de estrategias y de dinámicas que se adaptan a los tipos de actores, a los territorios o lugares donde se desarrollan, a los tipos de conocimientos que se ponen en juego en esos procesos. Por eso hay una tendencia y una necesidad sentida de algunos practicantes de estos procesos de apropiación, porque en las políticas públicas y en los proyectos y programas de ciencia, tecnología e innovación se involucren el diseño y componentes de este tema de apropiación desde el diseño de los proyectos y de los programas, y no que se conciba como un asunto accesorio que se desarrolla al final de un proyecto, porque se entiende que en la medida en que unos actores diversos participan en estos procesos, y con esta perspectiva democratizadora, eso implica que esta diversidad de actores tengan el chance de participar no solamente en la recepción de los contenidos de ciencia, sino también en la definición de las preguntas de investigación, en la definición de las metodologías, en la definición e implementación de los proyectos, en su evaluación y en su aplicación en la sociedad. Es decir, de esa manera los procesos de apropiación no son una etapa posterior a la producción de conocimiento, sino que incluso pueden ser involucradas desde el momento de la concepción del proyecto mismo. Tenemos un reto en el campo de la apropiación social del conocimiento, y es el hecho de que el concepto y la noción misma no son reconocidas socialmente por distintos actores. Esto creo que tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que la noción tiene unos desarrollos recientes. En el país, por ejemplo, esta noción se empieza a utilizar a finales de los años 80 o principios de los años 90 desde el campo académico, y poco a poco fue transitando hacia el campo de las políticas públicas, en donde hoy en día pues tenemos un contexto en el que se está definiendo una política pública en estos temas. Sin embargo, a nivel de la sociedad y de los actores en general, como por ejemplo las comunidades, las organizaciones sociales, el ciudadano común y corriente, pues este término y lo que implica no es necesariamente reconocido. Esto puede deberse a varios factores, o creo que puede cambiar en la medida en que se institucionalicen estas prácticas, y para que esto ocurra
pues tiene que haber unos actores en las instituciones que reconozcan esta actividad, como por ejemplo empezando por las universidades, que desarrollen actividades con otros actores y que si bien las universidades vienen haciendo este tipo de procesos, no necesariamente en todos los casos les están poniendo este nombre, entonces tendría que existir un ejercicio que de la mano de las políticas públicas permita reconocer e identificar todas aquellas acciones y procesos que se están desarrollando en esa línea, pero también de la mano de las políticas públicas que exista unos recursos que se inviertan en el fomento y en el desarrollo de este tipo de procesos, y en la medida en que eso ocurra, creo que eso va a ir generando un reconocimiento social de la relevancia y la necesidad de que este tipo de prácticas se desarrollen, acompañados, por ejemplo, de procesos de estímulos, de procesos de formación de capacidades para desarrollar este tipo de actividades, y pasando también por la formación de capacidades y de sensibilización de parte de la comunidad de investigadores científicos para que se involucren en este tipo de actividades en la medida de sus posibilidades o se articulen con otros actores que han desarrollado su experiencia como comunicadores, mediadores de la ciencia, gestores culturales, periodistas, para desarrollar este tipo de actividades.